tal? ¿Cómo les va? Vamos a empezar hablando de la economía en los tiempos del coronavirus. ¿Qué se puede hacer para mantener el consumo, para mantener la actividad, para que el mundo que se está desfondando no se traslade también a la Argentina y haya maneras de salir de esta etapa? Está en línea, y se lo agradezco mucho, el jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional, Santiago Cafiero. Santiago, ¿hasta dónde está llegando la ayuda que el gobierno quiere darle a la economía para mantenerla lo más firme que se pueda? Bueno, en primer lugar, buenas noches, Víctor Hugo. Muchas gracias por ponerme en el programa para dar esta información. Es una información muy importante que da por tierra, digamos, esta dicotomía que a veces se trata de instalar entre la salud y la economía. Este es un gobierno que está obviamente preocupado por la salud, pero también está preocupado y ocupado por la economía. Por eso es que hemos destinado ya desde el inicio del aislamiento social y preventivo y obligatorio, el 20 de marzo hemos ya lanzado distintos programas con financiamientos que llegan al 3% del producto de la Argentina. Esto es prácticamente 900.000 millones de pesos, donde están distribuidos entre ayuda a los más necesitados, ayuda a refuerzos en comedores, ayuda a lo que son los argentinos y las argentinas que peor la pasan, que habitualmente peor la pasan, y que el Estado debe darles una respuesta. Y ahí es donde nosotros hemos lanzado el ingreso familiar de emergencia, el IFE, donde hemos llegado a 8 millones de argentinos. Luego, como vimos que también había una realidad muy difícil y muy costosa para nuestras pymes, para nuestros comerciantes, hemos también lanzado lo que es la asistencia al trabajo y la producción. Ese programa de asistencia y trabajo y la producción lo que hace es también generar créditos subsidiados, donde hemos avanzado en la posibilidad de que estas empresas no quiebren, no caigan. Les damos la posibilidad de acceder a créditos a muy baja tasa, y ahora lo que hemos hecho es ampliar esto por un pedido del presidente que nos había indicado que trabajemos sobre sectores a los que todavía no habíamos llegado, que se nos había hecho muy difícil llegar, pero hemos diseñado esta herramienta que es generar créditos a tasa cero para todos los monotributistas y autónomos de la Argentina. En este sentido, vamos a poder lograr también, con tasa subsidiada, obviamente, es un aporte que hace el Estado para que la tasa de interés quede en cero, pero se llegue a montos importantes y relevantes que tienen que ver con el promedio de facturación de cada uno de todos ellos y ellas. Ahí lo que me parece central rescatar es que lo que se está logrando es trabajar sobre un segmento, sobre un sector a los que todavía no habíamos podido llegar, con una ayuda sensiblemente que va a ser notoria en el bolsillo de los argentinos. Ahí me parece central también rescatar otro de las herramientas que el día de hoy se empiezan a implementar, que es que el Estado se va a hacer cargo del 50% de la masa salarial privada, de las empresas que han tenido dificultades o que han estado en crisis durante esta pandemia. En ese sentido también ahí tenemos erogaciones muy fuertes y una ayuda muy concreta de parte del Estado Nacional. Me parece que estas son herramientas que están llegando en un momento donde los argentinos y las argentinas necesitan esta mano tendida de parte del Estado, esta ayuda que llega en el momento adecuado, porque estamos todos y todas haciendo un esfuerzo muy grande y lo estamos haciendo muy bien. Estamos, como dice el presidente, cuando arrancamos este aislamiento teníamos la tasa de duplicación de los casos por coronavirus era de 3 días. Hoy estamos en 14 días, es decir, se tardan 14 días para que la cantidad de casos se dupliquen. Obviamente que nos lastiman y nos duelen las muertes, y también nos lastiman y nos duelen y nos preocupan aquellos que se van enfermando. Pero lo cierto es que entre todos y todas lo estamos haciendo muy bien. Por eso es que podemos empezar a pensar en distintas actividades que se empiezan a reanudar, pero siempre cuidándonos. Lo más preciado que tenemos, que es la vida. Santiago, muchísimas gracias por permitirme empezar la columna con todos estos datos. Muy amable. Muchas gracias a vos.
Y mientras tanto, ¿qué pasa en el resto del mundo? Mire cuánta locura vamos a tener que mencionar. Por ejemplo, recuerda que el otro día le mostrábamos lo que sucedía en Michigan con aquella gente armada con escopetas que quería encerrar a la gobernadora porque querían la libertad que se proclama en estos casos por parte de la gente de Trump y los republicanos. Es muy interesante lo que se dio en Michigan en confrontación con este título que marca también, en línea con lo que estaba diciendo recién Cafiero, lo que pasa en el mundo respecto a la Argentina. Elogios en la revista The Nation a las medidas de la Argentina. Y esto en un mundo que se cae a pedazos cuando se trata de hablar de lo que el coronavirus está proyectando. Le mencionaba lo de Michigan. Miren Los Ángeles, una verdadera locura. En Los Ángeles la gente de Trump sale a protestar porque no quiere estar de alguna manera en su casa y se producen episodios como este que va a ver a continuación. De las calles vacías en el condado de Orange desafiando la ley. Aprovechaban que muchos están en casa y huyeron antes de que llegaran las autoridades. Mientras tanto, la patrulla de caminos de California perseguía a este motociclista en Los Ángeles que también aprovechó las vías sin tráfico antes de ser detenido. Muy cerca se realizaba una fiesta con más de 100 personas en el techo de un edificio. La policía irrumpió en el lugar realizando varios arrestos. Apenas horas antes, el alcalde de la ciudad de Los Ángeles había pedido acatar el aislamiento. Hermanos y hermanas, quédense en buena salud, quédense protegidos y quédense en casa. Importante compartir con ustedes estos materiales para que entendamos que aquí se le ha ganado de mano prácticamente a todos los países en la lucha contra el coronavirus. Y esto ha sido singularmente importante. Pero además también, ustedes, nosotros, el comportamiento que estamos teniendo no guarda ninguna relación con eso que veíamos recién en la ciudad de Los Ángeles, aquello de Michigan, de la gente con escopetas subidas a los autos, queriendo encerrar a la gobernadora porque no estaban de acuerdo con la cuarentena. Por supuesto, todo tiene que ver con el ya impresentable presidente Trump, que es capaz de decir esto sosteniendo que está bien que la gente salga a protestar por su libertad. Cansados de las órdenes para quedarse en casa, expresan su frustración. Protestas como estas contra varios gobernadores demócratas siguen creciendo. Que el gobernador sepa que ya no queremos estar encerrados. No estoy dañando a nadie, solo caminando en las calles, dijo este manifestante. Aprovechando la inercia, el presidente Trump lidera la rebelión desde Twitter. Liberen a Minnesota, liberen a Michigan, liberen a Virginia. Y fue de lleno contra el gobernador de Nueva York, quien debería pasar más tiempo haciendo y menos quejándose. Zero, zilch, nada. Cuomo sigue denunciando que el gobierno federal no ha dado recursos para insumos médicos ni para la reapertura y le pide al presidente que haga su trabajo. How many times do you want me to say thank you? But I'm saying thank you for doing your job. This was your role as president. Otro de los gobernadores aludidos, Ralph Northam de Virginia, le puso un alto al presidente. I, along with this staff, is fighting a biological war. I do not have time to involve myself in Twitter wars. En tanto, otros estados donde también hay protestas, como Texas, se preparan para reabrir en breve. We will open Texas. Mientras epidemiólogos advierten que si no se hacen bien las cosas, las olas de contagios podrían durar hasta el año 2022. Sí, así se presenta el mundo en estos momentos. En la Argentina, controlada la línea de contagio, como evidentemente está si lo comparamos con los demás países, la cantidad de muertes por millón de personas en la Argentina es menos de 3. Contra más de 11 en Brasil y 300 o 400 por millón en España, en Italia, en los Estados Unidos. Se han hecho las cosas bien. Pero también es necesario apuntalar lo que recién decía Cafiero, el tema económico, y mencionó el IFE, el ingreso especial que se ha destinado para los trabajadores. Mire lo que Mario Weinfeld detectó en la nota que hoy se podía leer en página 12. El desconocido mundo de los más humildes. Es decir, estamos sabiendo más del país profundo y la nota lo marca. Las cifras del IFE desbordaron las predicciones. 8 millones de personas, mencionó recién Santiago Cafiero.
hay verdadera sorpresa. Los inscriptos desbordaron arrolladoramente las previsiones. Trepó a más de 7.800.000 personas. Pero, por supuesto que le salieron al cruce. Los medios, la derecha. Hay una cosa muy interesante que dice mi colega Carlos Almenara en Mendoza. La derecha ha abandonado definitivamente el ropaje liberal republicano. Es decir, ya no le importa nada. Tiene un particular desparpajo para presentar su sentido de la impunidad y poder desafiar esto formidable que está ocurriendo, buscando en este caso las irregularidades. Lo que va a ver usted es un poco insólito, es un Pichetto inesperado, poniendo en orden ciertas cosas que ese periodismo quiere mostrar como irregulares. Con Laura de Marco, Federico Andajasi y María Julia Oliván del tema de los adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Pichetto, primero eran 3 millones. No, primero eran, sí, creo que 3 millones. Después dijeron que eran 11 millones. Y ahora parece que lo van a recibir 7 millones. ¿Qué lío hay ahí? A ver, la primera reflexión, yo creo que el ANSES y la AFIP tienen datos muy certeros de los ciudadanos, de los jubilados, de los que reciben pensiones, de los que reciben planes. Si pertenece a una familia donde uno trabaja, está también analizado en qué lugar cobra la jubilación. ¿Lo tienen o lo deberían tener? Lo tienen, Luis. Puede haber alguna anomalía, yo no conozco estos casos. Lo tienen a tal extremo que en su momento, como en todos los casos, el PRO quiso aprovecharlo. ¿Se acuerda de aquello de Marcos Peña a través del manejo de lo que se hacía en la ANSES con los datos? La jefatura de gabinete tuvo que decir la justicia, no podrá usar los datos de la ANSES con fines propagandísticos. En junio de 2016 se había publicado la polémica medida en el boletín oficial y la justicia terminó rechazando. ¿Pero por qué lo tomamos? Porque de alguna manera esto demuestra que es una barbaridad salirle al cruce a los datos ahora de la ANSES o de la AFIP. ¿Desde cuándo ellos los tenían por tan buenos que se los querían robar, como tantas otras cosas? De lo que se trata es de tener el Estado presente, 8 millones de personas, pagar la mitad de los sueldos. Por eso quisimos empezar hoy con Santiago Cafiero, para poner dato sobre dato de esa ayuda tan importante que se está dando. El Estado presente, como decía el doctor Alfonsín. Todo lo que se confunde con libertad individual, con libertad de empresa, no es lo mismo. Creemos que el mercado tiene que ser regulado por el Estado, creemos que hay una tarea del Estado, un papel del Estado en materia de distribución, porque el mercado no construye escuelas ni hospitales. Creemos que hay un rol del Estado en materia de crecimiento, en la asistencia social, en la justicia social. Todo esto ha sido olvidado. El Estado mínimo, que a usted le gustaba un poco, también lo de Nozick, lo repetía a menudo. El Estado presente, como en ninguna otra parte, está ocurriendo en la Argentina. No hay datos, solo conocemos las pérdidas en general del mundo. Algo se dio en los Estados Unidos, pero en líneas generales, en medio de tanta muerte, no han tenido tiempo de pensar nada de la importancia que sigue teniendo la economía. En la Argentina se van a pagar la mitad de los sueldos privados, por ejemplo. ¿Para qué? Para mantener el consumo. Si se mantiene el consumo, el circuito no decae de la manera desesperante que en otros países, por supuesto, que va a haber consecuencias bastante negativas. Pero así como el Estado está siempre presente en estos casos, con un tipo de gobierno inclusivo, lo que ocurre con lo privado es completamente distinto. Miren, lo que sucedió la semana pasada, el viernes, con el tema del hospital italiano, marca el nivel de perversidad al que se puede llegar por parte de los medios de comunicación. Una fake news en tiempos del coronavirus. Preocupar a todo el mundo porque había muchísima gente, un altísimo porcentaje de médicos y enfermeros del hospital italiano que estaban con coronavirus. Imagine lo que esto significa. Ellos, los médicos, tuvieron que perder tiempo, separarse de los pacientes, de su tarea, para salir a aclarar que eso era una fake news, como se le dice ahora a las mentiras. Hola a todos nuestros familiares y amigos, somos médicos del Hospital Italiano, como muchos de ustedes sabrán. Queremos transmitirles tranquilidad y asegurarles que la información que está circulando y que está transmitiendo TN Noticias es completamente falsa. La información que está circulando y que está transmitiendo TN Noticias es completamente falsa. Es mentira que un 40% del personal del Hospital Italiano está infectado por COVID-19.
Es una locura lo que hacen, pero en todos los órdenes, también en la lucha contra el pago de la deuda, contra la negociación que quiere encarar la Argentina. Mire este título de Clarín. El gobierno presenta su oferta hostil de deuda. Vamos a ver otros títulos muy rápidamente para que usted vea cómo Clarín y Nación, a nombre de sus intereses, juegan contra los argentinos. Duro reclamo de bonistas para que el gobierno negocie de buena fe. No está gobernando de buena fe, no está negociando de buena fe. Mire este otro. Wall Street, deuda. Wall Street le baja el pulgar a la oferta del gobierno y espera endulzantes. Y la última, pero podemos mostrarle decenas. Esto es estar en un momento demencial del periodismo de la Argentina, jugando contra el propio país. Deuda, alertan que si la quita es muy grande, se corre el riesgo de activar a los fondos buitres, y se vienen los fondos buitres, ya sabemos, lo hacen a través de los diarios o lo hacen con el famoso periodismo de guerra de TN. Hicimos periodismo de guerra, sí. Eso es mal periodismo. Fuimos buenos haciendo guerra. Periodismo eso no es. La quita que va a proponer Argentina del orden del 65% de la deuda. O sea, es una propuesta muy agresiva y yo te voy a decir, vamos a ir un paso, ayer anticipábamos esto, hoy vamos a anticipar que seguramente los bonistas van a rechazar esta oferta. Con lo cual entramos en una... yo te diría que vamos a entrar en 2 semanas de turbulencias. Claro. Pues la propuesta es agresiva, es que la Argentina no puede pagar, tiene el respaldo del Fondo Monetario Internacional y bueno, y en un momento de extremada complejidad. Fondos de inversión, bonistas, acreedores rechazando la propuesta de la deuda externa argentina, culpando de una manera a Martín Guzmán de ser una oferta unilateral, no conversada. Hicimos periodismo de guerra, sí. Eso es mal periodismo. Fuimos buenos haciendo guerra. Periodismo eso no es. El periodismo de guerra los lleva a llevarse todo por delante, pero lo lamentable además es que ya no solo es una cuestión ideológica la que ellos plantean, se trata de los intereses que hay en juego. Ahora sabemos que además de lo que le importa en el terreno de sus relaciones internacionales a Clarín o a La Nación, están los intereses propios. Ellos manejan millones de pesos en materia de bonos. Ellos quieren cobrar, ellos son parte de los cobradores de la Argentina. Se lo cuenta Ariel Ijalad. ¿Se acuerdan que en la semana nos hacíamos la pregunta acá? Che, ¿Clarín tendrá bonos? Fue una pregunta que nos hicimos. Lo que hicimos fue empezar a buscar entre la documentación que es pública de Clarín que puede haber vinculado a la deuda. Y lo que encontramos fue un documento que Clarín le presenta a inversores y que está de acceso público en la Comisión Nacional de Valores, y ahí el Grupo Clarín le cuenta a potenciales inversores que son bonistas, que el Grupo Clarín tiene 1.178 millones de pesos en bonos de deuda soberana y que le preocupa que las reestructuraciones de deuda se los toquen. Es una situación muy lamentable. Es el periodismo el que tendría que ser fiscal, el que toma distancia, y el que sería deseable en estos casos juegue a favor de fortalecer la moral de los argentinos que tienen que discutir por esa deuda, promovida también por estos medios que fueron los que colocaron en su momento el gobierno neoliberal que ha cometido estos brutales errores, para llamarlo de una manera delicada, en el manejo del país, tomando una deuda impagable, insostenible, como lo dice el propio Fondo Monetario Internacional. Es que hay que lidiar con cada uno. ¿Usted sabe quién es Larry Flynt? Larry Flynt es el personaje de BlackRock, una de las empresas más importantes en el mundo de los bonos. Son los que llevan la voz cantante. ¿Quiere conocer al presidente sentado al lado de Pratt Guy, que por supuesto está contra el impuesto a los ricos y todo lo demás? Miren lo que dicen, miren cómo están juntos, mire cuál es la patria de cada cual. I want to put that in the context of Argentina, because I do believe there are democracies and there are countries that are actually trying to arrest the anger and build a better future. And I think what the Macri government has done in just a 6-month period of time has really, obviously 6 months, so it's not a long-term record yet, but in the first 6 months has really shown what a government can do if it is focusing on trying to change
the future of its country and changing the future of its population. Today is about a change in direction, and that change in direction in Argentina, and so that's the context of what I think we're here about, and Alfonso's presentation really did describe much of the changes within Argentina. Nos estaban adobando este señor, nos estaba preparando para comernos a fin de año, con la Navidad, año por año fueron capaces de hacerlo. A su lado, como le decía, estaba Prat Gai, por supuesto elogiaban a Macri, etcétera, si estaban haciendo el negocio de su vida una vez más, a costas de la Argentina. Por cierto que les parecía el mejor gobierno del mundo, aquel con el que pueden hacer sus malditos negocios. Alfonso's presentation really did describe much of the changes within Argentina. And it's very clear that Argentina, because of past governments, was an isolated country. Capital markets were not functioning. Foreign capital was running away. And as you could see in a very short period of time with the debt issue, that if you have a government that is challenging what was considered that could not be done, especially in Argentina, we could see that bold government can change. Esto es así, y lo podemos ver permanentemente. Nosotros tratamos ayudarnos entre todos a pensar la situación, a saber leer el diario, saber leer los canales cuando en algún zapping uno pasa por eso, qué es lo que están haciendo y qué es lo que están defendiendo. Nunca es periodismo. Periodismo de guerra, periodismo basura, periodismo para favorecerse con todos los intereses, periodismo para atentar contra la democracia y con poca democracia poder instalar en momentos de debilidad social gobiernos neoliberales que se juntan con estos personajes como Larry Flynt, y hacen estos negocios tenebrosos para los argentinos, que ahora hay que tratar de levantar, y para colmo, en tiempos del coronavirus. No es poca cosa. Uno siempre se pregunta, cuando lo ve a Roca echar gente, de aquí y en Italia, o cuando los ve continuar con la tarea de las fábricas, aunque la gente se muera, como hicieron en Italia, y hubieran hecho aquí, si no hubieran tenido el ejemplo de lo italiano, uno se pregunta, ¿cuánto más quieren? ¿Qué es lo que los lleva a tener este grado de inhumanidad insoportable? Y me acordé en ese momento de un pequeño tramo de la película Wall Street. ¿Se acuerda de Wall Street? Thought that you were going to turn Blue Star around, not upside down. Why do you need to wreck this company? Because it's wreckable, all right? If these people lose their jobs, they got nowhere to go. My father has worked there for 24 years. I gave him my word. It's all about bucks, kid. The rest is conversation. So tell me, Gordon, when does it all end, huh? How many yachts can you water ski behind? How much is enough? It's not a question of enough, pal. It's a zero-sum game. Somebody wins, somebody loses. Money itself isn't lost or made. It's simply transferred from one perception to another. Like magic. Yo diría como conclusión de la conversación, doctor Broda, que el problema no son los buitres. This painting here. Ese cuadro, bueno, ya está. Queríamos recordarles aquel episodio, aquella película donde se entiende por qué tienen esa avidez por el dinero y por el poder y qué es lo que hacen. En algún momento uno piensa, ya no es solo por el dinero, es como un deporte para ellos. Pero lo jugaron con la Argentina fue el balón utilizado para que ellos jugaran su siniestro deporte de robarse los países. De la manera en que lo hacen, simpáticamente, como decía el señor Flynn. Acá está Alfonso Prat Gai, del que vamos a hablar mañana, que sale al cruce del impuesto a las grandes fortunas, un poco ayudado por la Corte Suprema, que se mira para otro lado, ayudado por el gobierno de la derecha, que ya jugó de esta forma cuando se hablaba de las jubilaciones de privilegio. No quieren nada que toque a los privilegiados, para eso están, para eso los designan, para eso trabajan, para eso son parte poco menos de los medios de comunicación. Dos palabras de Ritondo de lo que Noelia Barral Grijera con Pablo Dugan le presentaban hace unos minutos. Yo soy contrario al aumento de impuestos, sea para lo global o sea para un sector. Yo creo que tenemos que agudizar nuestra cabeza para pensar en... Cualquier explicación van a dar.
Lo que no quieren es reunirse, lo que no quieren es discutirlo, lo que no quieren es que salga esa medida. ¿Se acuerda? Lo decía Dugan recién, la oposición pide reabrir el Congreso y advierte por la concentración del poder. Y Pablo se preguntaba, ¿pero cómo? ¿Cómo ahora no quieren saber nada? Si lo que pedían, ahí está un título de La Nación. A veces elegimos justamente a La Nación o Clarín para que quede muy evidenciado qué es lo que hacen. Pero hoy, permítame salir de todos estos temas, murió un amigo de todos. El primer tipo al que, si había un paro de la gente de Telam, si había una protesta de una radio, si había una protesta de los trabajadores de tal fábrica, cuando salían a buscar cantantes para que a las 7 de la tarde en alguna calle, en alguna esquina de Buenos Aires, él estuviese, era el primero de la lista, el negro Fontova. Toda la vida estaba. Nunca tenía algo más importante que hacer y lo recordamos como un amigo, no exactamente ese amigo, sino el amigo que uno tiene como espectador, el amigo del alma, el amigo que es un artista del pueblo argentino como Fontova. Se fue el negro, 73 años, vivió bien, vivió una buena vida y lo que sufrió no se le notó, nunca se le veía en su cara, ni en su gesto, ni en sus bromas, ni en su pelea brava contra los bravucones que hasta hace un tiempo, decía él, estaban en el poder. Los dejo con Fontova hasta donde nos dé el tiempo y de inmediato vuelve el diario. En la Quinta Avenida. No se pudo, ¿viste? Casi vamos sopra y qué sé yo. Pero pude elaborar un par de noches en un café concert emblemático de New York que se llama Blue Note. ¿Viste? Y la segunda noche me dicen, negro, mañana se hace un cóctel en New Jersey, en un lugar muy paquete. Vení, hay un poco de tarasca, vení, te tocas una samba, una chacarera y listo. Fui al día siguiente, una mansión de la concha de su madre, qué sé yo. Estaban todos los gringos ahí con el martini con la aceituna, ¿vieron? Sí. No había un fernet, una alegre, una birra, nada. Un pueblo así no. No. Y de repente veo, en una de las mesas estaba el juez Griesa. Entonces yo digo, acá no va una chacarera. Digo, ¿qué les gusta a los gringos? La música country, ¿viste? Va, country. Miren que ahora la tonada de gusano, ¿viste? Dicen, el presidente Trump, Donald Trump, Hillary, Manhattan, anda la concha. Hay que aprender de Pedro Brigger, que habla 10 idiomas y dice Donald Trump, ¿viste? Y entonces arranqué con un poquito de country, ¿viste? Le dije, ¿qué le meto? Y se me prendió la lamparita, Yo lo miraba. Qué grande, único, absolutamente único, Horacio Fontova. Lo vamos a extrañar, y un saludo grande a toda su familia. En instantes, Lautaro Maislin en el aire, pero en el aire literal, señores. Pablo, fuimos a hablar con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, estuvimos haciendo un vuelo en helicóptero que lo vamos a ver a la vuelta de la pausa. Pausa y ya estamos de vuelta, desde el aire, los controles que hace el ejército argentino. ¡Vamos!